Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, bien. Bien, gracias. Bueno, esperemos un ratico mientras se conectan los demás compañeros, 1 o 2 minuticos y ya arrancamos, ¿bueno? Por favor, no olviden llenar asistencia. Listo, bueno. Entonces, de nuevo, buenas noches para todos. Hoy arrancamos nuestra semana 7 de matemáticas. Por favor, me confirman si ya se ve su pantalla en blanco. Sí, profe. Listo, bueno. Entonces, el tema del día de hoy se llama fracciones parciales. No sé si alguna vez lo vieron. ¿Listo? Las fracciones parciales, pues son unas fracciones obviamente que están acompañadas de expresiones algebraicas, ¿listo? Y pues por ende tienen un procedimiento, ¿sí? Como su nombre le dice, en una operación de fracción. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de ello sería si encontramos algo como 2x más 3x al cuadrado. ¿Listo? Eso es un ejemplo. ¿Listo? 3x al cuadrado más un ejemplo. Esa sería como una fracción parcial. ¿Listo? Aquí tenemos una fracción y ya miraríamos el término de parcial. ¿Listo? Entonces voy a borrar esto porque es como un pequeño ejemplito. Entonces, vamos a denominar fracción parcial cuando este método es utilizable cuando el exponente del numerador es menor que el denominador. ¿Recuerdan cuál es el numerador y cuál es el denominador?
¿cuál sería el numerador y cuál sería el denominador? ¿Quién me dice? Esto voy a poner un ejemplo de fracción. Entonces tenemos 3 medios. ¿Cuál sería el numerador y cuál sería el denominador? El numerador sería el 3 y el denominador sería el 2. Exactamente, muy bien. ¿Listo? En este, por ejemplo, valga la redundancia de las fracciones parciales, podríamos encontrar esto. 3x, ¿listo? Más 1 sobre x al cuadrado más 6. ¿Se consideraría esta expresión una fracción parcial? Sí, porque vamos a mirar el por qué. Es utilizable cuando el exponente del numerador es menor que el denominador. Aquí el exponente es 1, ¿cierto? Mientras que aquí es 2. Cada vez que tengamos un ejercicio de esta manera donde el denominador, la variable con su exponente, sea más alto, podemos utilizar el proceso de fracciones parciales. ¿Listo? Si esto, por ejemplo, fuera x a la 4, no lo podríamos utilizar. ¿Listo? Pero como x es a la 1, sí lo podemos utilizar. Entonces, siempre el de arriba, este que voy a repisar acá, la variable tiene que ser menor. ¿Listo? Siempre tiene que ser menor. Obviamente, todos los elementos que hay en estas expresiones algebraicas, probablemente y en su mayoría, todas son factorizables. ¿Listo? Es decir, que hay que aplicarle un proceso de factorización como el que nosotros ya vimos. ¿Listo? Entonces esa es como la definición. Hay 3 casos de fracciones parciales, ¿vale? Entonces vamos a mirar esos casos. ¿Listo? Entonces esto es un ejemplito. ¿Listo? Recuerden, siempre que el exponente del numerador sea menor, sí se puede utilizar el concepto de fracciones parciales. Vamos a mirar cuáles son los casos que nosotros encontramos. Podemos encontrar diversidad. ¿Listo? Yo les voy a dejar después unos contenidos porque digamos el tema es un poquito complejo de cómo solucionarlo. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar 3 casos. El primer caso es cuando vamos a mirar el factor, o bueno, los 3 casos se van a basar en el factor del denominador. ¿Listo? Es decir, todo lo que está en el denominador va a tener un factor, ¿sí? Un ejemplo de factor. Entonces, el primer caso es cuando decimos ax más b. ¿Listo? Eso es lo que nosotros vamos a denominar como factores lineales. ¿Listo? Factores lineales. Cuando ocurre eso, ¿listo? Nosotros vamos a utilizar, voy a escribirlo como por acá. Vamos a utilizar esta notación. Listo, aquí, x más b. Listo, entonces ya les explico. Listo, ax más b. ¿Listo? Siempre y cuando los factores sean lineales. Es decir, que al momento, por ejemplo, de factorizar, vamos a suponer este caso. Vamos a volver a este ejemplo que tenía acá. Vamos a suponer que aquí había un x al cuadrado y un 6x. ¿Listo? Se me convierte en un factor lineal, es decir, que su exponente sea 1. ¿Listo? Cuando yo hago, por ejemplo, factor común, entonces me queda x por x más 6x, es decir, saqué un factor común. ¿Listo? Entonces aquí mis variables van a ser lineales, ¿por qué? Porque están a la 1. ¿Listo? ¿Sí me hice entender? ¿O alguien tiene dudas? Si tienen dudas, pregunten. No, señor. ¿No? Bueno. Entonces, siempre y cuando sean lineales los elementos del denominador, es decir, los que están abajo
vamos a utilizar el caso número 1, denominado factores lineales. ¿Listo? Ese es el modo fácil. ¿Listo? Vamos a mirar el caso 2. Ese caso 2, nosotros lo podríamos denotar como AX más B. ¿Listo? A eso ya le coloco un cuadrado. ¿Listo? Ese binomio va al cuadrado. Y eso es lo que vamos a conocer como factores lineales repetidos. ¿Listo? Factores lineales repetidos. ¿Listo? Entonces aquí va un elemento, bueno, no al cuadrado, porque puede ser cualquier número. Entonces vamos a colocarle la K. ¿Listo? Esa K puede tomar un número mayor a 2. A 1, perdón. Entonces puede ser 2, 3, 4, 5, etc. ¿Listo? ¿Cuál es la notación que nosotros vamos a utilizar? Entonces sería la siguiente. Entonces, igual, vamos a usar A, ¿listo? Pero como hay factores repetidos, lineales repetidos, entonces yo voy a escribir A más B, ¿listo? Y cada vez que yo coloque A más B, en el denominador debo de colocar esa expresión, ¿listo? Es decir, AX más B, lo que tengo ahí debajo en el denominador, ¿listo? X más B. Y cada vez que yo vaya agregando una létrica, ¿listo? Ese grado me va aumentando. Es decir, A más B al cuadrado, AX más B al cuadrado. Vamos a suponer que agregamos otra letra. Entonces, aquí va aumentando en 1 en 1. Entonces, aquí va 1, 2 y aquí sería AX. Perdónenme un momento que voy a estornudar. Listo. Aquí sería AX más B. Y como les decía anteriormente, como va incrementando, pues sería a la 3. ¿Sí? Y vamos a suponer que esto sigue. Entonces, que llegamos hasta la letra Z. Entonces, sería A más B. AX, perdón. AX más B. Y con un exponente K. Recuerden que ese K puede tomar cualquier número. ¿Listo? Entonces, en eso consiste el caso 2, cuando hay factores lineales repetidos. ¿Cómo podríamos evidenciar uno? Entonces, por ejemplo, que sea algo como 2x, ¿sí? Y en el numerador encontramos un binomio. Por ejemplo, x más 2 al cuadrado. ¿Listo? ¿Por qué decimos que son factores lineales repetidos? Porque si yo factorizo esto, es lo mismo que decir x más 2, ¿cierto? X más 2 y X más 2. ¿Listo? X más 2 y X más 2. ¿Ven? Es lo mismo que decir eso. Y son factores lineales repetidos. Repetidos quiere decir que son el mismo en los diferentes casos. ¿Me hago entender? Entonces, ahí es donde entraría ese concepto de factores lineales repetidos. Bueno, ¿dudas, inquietudes? Les estoy pues, dando toda la teoría y ya ahorita empezamos a hacer todo lo que es la parte de ejercicios. Bueno, tomen nota que voy a borrar y voy a escribir el caso 3. ¿Listo? Entonces, unos 2 minuticos para que tomen nota. Listo, bueno, entonces borramos. ¿Todos alcanzaron a tomar notas? Sí, o alguien no alcanzó. Si no alcanzó, por favor, me avisa. Espera, profe, espera.
Entonces, de ahí devolví. Listo, bueno. Ahora sí, ahora vamos a mirar nuestro caso número 3. Entonces, caso 3. Ese caso 3 lo vamos a denominar, ¿listo? Como factores cuadráticos. Factores cuadráticos, ¿listo? Va a ser un factor cuadrático, pues cuando encontremos expresiones como la siguiente, ¿listo? Entonces podríamos encontrar ax al cuadrado más bx más c, ¿listo? Y con exponente k, ¿listo? Ese k puede tomar valor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿listo? Cuando ocurre eso y encontramos eso en el denominador, ahí es cuando nosotros empezamos a tomar la misma letra, las mismas letras del denominador A, B, C, pero en este caso vamos a agregar AX más B. ¿Listo? Esa sería como la condición fundamental, AX más B. ¿Me escuchan bien? Ahora sí, profe, se te cortó un momentico. Ah, ok. ¿Listo? AX más B. Y en el denominador pues colocamos nuestra expresión. Al igual que en el caso 2, cada vez que yo vaya agregando más letras, ¿listo? Recuerden que esto siempre va a ser una suma. Por ejemplo, CX más D, ¿listo? Y las letras siempre van en orden alfabético. Va también a incrementar el exponente en estos casos. Esto es una C, ¿listo? No es un paréntesis, esto es una C. Más BX más C.
¿Listo? Y así en orden ascendente, ¿listo? Y así sucesivamente. Luego viene x, f más f, y con denominador con exponente 3. ¿Listo? Siempre sería ese elemento. ¿Listo? Entonces, factores cuadráticos cuando pues encontramos una expresión que cumpla con estas condiciones. Ax al cuadrado más bx más c. ¿Listo? Esa sería nuestra teoría. Entonces, tómenle nota y ya arrancamos a realizar ejercicios. Bueno, vamos a mirar un primer caso. Entonces, por ejemplo, 6x más 13. 6x más 13 sobre x al cuadrado, perdón, un segundito que se me perdió el ejercicio. Más 5x más 6. ¿Listo? Pregunta, ¿por qué sería una fracción parcial? ¿Quién me dice por qué sería una fracción parcial? ¿O no sería una fracción parcial? Si es porque el numerador es menor que el denominador. ¿Qué es menor y qué es mayor? No, Es es mayor menor el el numerador. denominador porque está, no, el denominador porque está al cuadrado, ¿no? Exactamente, porque Es menor el numerador que el denominador. exactamente, porque su exponente está al cuadrado, es decir, es mayor. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, pues vamos a mirar qué caso se ocuparía. Lo primero que uno tiene que hacer es mirar si el denominador se puede factorizar. ¿Listo? Eso es lo primero que uno tendría que hacer. Si el denominador se puede factorizar. Vamos a enfocarnos solo en esta expresión. X al cuadrado más 5x. Vamos a recordar un poquito los casos de factorización. ¿Qué caso de factorización yo podría utilizar ahí? ¿Listo? El 3 El 3, ¿cómo se llama? cuadrado perfecto, creo que es. Pero el 6 no tiene raíz cuadrada. Ah, no, será. Iríamos con el caso número 2. ¿Listo? Normalmente vamos a tener que armar las cajitas. ¿Listo? Esas cajitas. Como hay una x al cuadrado, pues una x para cada lado. ¿Cierto? Todos los términos están positivos. Pues colocamos las cajitas positivas. Y vamos a buscar dos números que multiplicados entre sí me den 6 y la suma de ellos me den 5. ¿Qué números serían? 3 y 2. 3 y 2. El 3 y el 2, muy bien. ¿Listo?
porque 3 por 2, 6, y 3 más 2 me da 5. ¿Listo? Entonces, esto que está arriba lo podemos interpretar de esa manera. Entonces, la expresión nos podría quedar algo así. 6x más 13. Entonces, 3 sobre x más 3. ¿Listo? Por x más 2. Recordemos los casos de fracciones parciales. ¿Qué caso aplicaría ahí para ustedes? ¿Qué caso creen que aplicaría ahí? El caso 1, el caso 2, el caso 3. El caso El caso 2, ¿cómo se llama el caso 2? factores lineales repetidos. Listo, factores lineales repetidos. Si nosotros observamos acá, este no es igual a este. ¿Listo? Es decir, no podría ser repetido. No podría ser el caso 3 porque no hay elementos al cuadrado. Como pueden ver aquí, la variable es 1, ¿cierto? Con exponente 1. Entonces, sería el primer caso que se llama factores lineales. ¿Listo? Entonces, es el caso número 1. Como yo interpreté esto de esta manera, yo puedo decir, bueno, siempre voy a realizar una igualdad. Como tengo dos términos, ¿cierto? A uno lo voy a llamar A y a otro lo voy a llamar B. ¿Listo? Y cada elemento, cada A y cada B, lo voy a acompañar de un pedacito de ese denominador. Entonces aquí iría x más 3, ¿listo? Y aquí iría x más 2. ¿Listo? Ahí sería como esa distribución para dar esas fracciones, esos factores lineales, perdón, para cada elemento. ¿Listo? Entonces, A más B. ¿Dudas, inquietudes hasta ahí? Yo creo que, Dime. pues, mi pregunta es, ¿qué papel está jugando ahí el 6x más 13? O sea, ese no se mueve en ningún momento. Al final de todo, Opera, no sé. al final de todo, gracias por esa pregunta. Al final de todo, miren que acá hay una igualdad, ¿cierto? Esto es una igualdad. Entonces, la suma fraccionaria, yo quiero ver cuál es la equivalencia en una suma fraccionaria de esta expresión. Entonces, al final, cuando yo corrobore, me tiene que dar esta expresión, ¿sí? Eso es la intención. ¿Listo? Entonces, el rol que juega ahí 6x más 13 es un rol importante y ya lo vamos a ver a continuación. ¿Listo? Entonces, no se les olvide el concepto de igualdad. ¿Listo? Como yo factoricé esta partecita, la voy a volver a dejar acá como la tenía inicialmente. ¿Listo? Ya van a decir, ya van a mirar por qué. Entonces, aquí como recuerden los fraccionarios, los vamos a operar en carita feliz. Entonces, es decir, este por este por este y este por este. ¿Listo? Por eso se denomina carita feliz, la operación de los fraccionarios. Es común y corriente a los fraccionarios que nosotros conocemos. Entonces, si yo dejo esa operación, entonces quedaría A por X más 2. ¿Listo? X más 2. Recuerden que siempre va a ser una suma. Y el otro lo va a quedar B por X más 3. ¿Listo? Quedaría de esa manera. Entonces voy a colocar acá. Y voy a dividir. Ahí perdonarán mi pulso. Listo. Cuando yo multiplico x más 3, x más 2, me va a quedar lo mismo que en este caso. Miren acá. ¿Listo? Entonces vuelvo a escribir x al cuadrado más 5x más 6.
¿Listo? Entonces ahí tengo esa igualdad. Como tengo dos elementos iguales a cada lado, yo puedo cancelar. Entonces yo digo, bueno, voy a cancelar esto. ¿Listo? Y voy a cancelar esto. Entonces cancelo. Entonces me quedo acá. Voy a hacerlo por acá en un ladito. Me quedo acá. 6x más 13. ¿Listo? Igual. Ahora vamos a empezar a hacer propiedad distributiva. Entonces, esta multiplica con este y esta A multiplica con este 2. Este B multiplica hasta X y este B multiplica a este 3. Eso se llama propiedad distributiva. Entonces, A por X me da AX. ¿Listo? A por 2 me da 2A. Listo, 2A. Más B por X sería BX. Y B por 3 sería 3X. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes? ¿No sería 3B? Exactamente. Sí, señora, señorita. Sería 3B. Perdónenme ahí. A mí también se me hizo raro. Esto sería 3B. Listo, ahora sí. 3B. Entonces, ahí hacemos la propiedad distributiva, ya nos queda de esa manera. Esa expresión que nosotros obtuvimos, ¿listo? La vamos a dejar de la siguiente manera. Entonces, lo primero que vamos a escribir es como un pequeño título. Entonces, vamos a decir, vamos a tomar todos los valores que solo tengan X. ¿Listo? Que solo tengan X. Tanto de un lado como del otro lado. Entonces, de este lado, ¿quién tiene solo X? Entonces decimos 6X. ¿Listo? 6X. De este lado, ¿quién tiene solo X? AX. ¿Listo? Y BX. Listo. Ahora vamos a mirar los que solo tengan número. ¿Listo? De los dos lados, igualmente. Entonces vamos a mirar. Aquí solo está el 13. ¿Cierto? Estamos como distribuyendo ese campo. Aquí, ¿cuál tenemos? Al 2A. ¿Cierto? Y al 3B. ¿Listo? Ahí quedaría de esa manera. Paso siguiente. Estas expresiones que nosotros hallamos, le vamos a quitar a las que tengan X, le vamos a quitar las X. Como podemos ver, en la primera es la única que tiene X. Entonces la primera nos va a cambiar. Entonces nos va a quedar esta primera, la voy a colocar aquí con el número 1, como 6, ¿cierto? Porque estoy quitando las X, igual a A más B. ¿Listo? Y la segunda, como no tenía X, pues nos quedó de la misma manera. Entonces nos quedó 13 igual a 2A más 3B. ¿Listo? Entonces nos dio, por ejemplo, esto se denominan ecuaciones lineales. Dos ecuaciones lineales. A más B igual a 6 y 2A más 3B igual a 13. Nuestra finalidad, y esto nunca se les olvide, es encontrar el valor de A. Quiero saber cuánto vale A y quiero saber cuánto vale B. ¿Listo? A y B. Eso es lo que yo quiero y necesito saber. Esto que yo encontré acá, ¿listo? Yo lo puedo llamar o denominar como un sistema de ecuaciones lineales. ¿Listo? Ecuaciones lineales, ¿por qué? Porque no hay ningún exponente al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esos son sistemas de ecuaciones lineales. Hay
4 o 5 casos para solucionar ecuaciones lineales. Entonces ya vamos a ver el más fácil. ¿Listo? Entonces, por favor, tomen nota y ya continuamos porque necesito borrar un pedacito de pizarra. Entonces, tomen nota. ¿Alguien no entendió? ¿Listo? Entonces vuelvo y reitero. Esto que yo hice acá en azulito, en esta parte, donde voy a colocar el chulito, fue eliminar el denominador, hacer propiedad distributiva. Luego, ¿yo qué dije? Voy a separar todos los términos que tengan x, es decir, tomé este 6x, tomé este ax y tomé este bx, y los plasmé en una sola operación. Aquí, por eso dije todos los que tengan x. Luego hice lo mismo con todos los que tuvieran número. ¿Listo? Entonces 13, el 2a y el 3b. ¿Listo? Ellos entran como número porque no tienen la variable x. ¿Listo? Listo. ¿Puedo borrar una partecita de lo que está en rojo? Por favor. Bueno. Listo. Entonces, como ya tengo un sistema de ecuaciones lineales, esto que encontré acá, lo voy a organizar. Si se nos corta la llamada, ingresamos al mismo link. ¿Listo? Entonces me queda a más b igual a 6. ¿Listo? Aquí el orden no va a afectar porque es una igualdad. Y aquí me quedaría 2a más 3b más 3b igual a 13. ¿Listo? Uno de los casos de sistemas de ecuaciones lineales, ¿listo? Se llama eliminación. ¿En qué consiste esa eliminación? En que yo deseo eliminar, valga la redundancia, alguna de las dos letras de ese sistema, ya sea la A o la B, la que ustedes quieran. En algunos casos ya sale la operación directa para eliminar. Entonces, si yo tengo un 2 acá positivo y quiero eliminar el A, debo multiplicar por un menos 2. ¿Listo? Pero ese menos 2 me va a afectar a toda la expresión. ¿Listo? Esa es la condición, que ese menos 2 me va a afectar a toda la expresión. ¿Listo? Entonces nos queda menos de un minuto, entonces quedémonos ahí para volver a arrancar bien. ¿Listo? Entonces esperemos que apenas nos saque. Si tienen dudas, vayan preguntando, por favor. Profe, siempre se deja menos 2. No, lo dejé menos 2 porque como aquí el A de abajo tiene un 2, Ah, entonces para poderlo restar y que me quede 0, tengo que restarle un menos 2. ¿Listo? Pero este menos 2 me va a afectar a todos. Entonces ya ahorita vamos a mirar por qué me va a afectar a todos. ¿Listo? Entonces, pues, ¿alguien tiene otra duda?